coyuntura tan compleja es conveniente y necesario analizar cuáles son los escenarios con los que estamos conviviendo en este momento y que forman parte de la realidad. Nos acompaña a esta hora de la noche el doctor Luciano López, abogado constitucionalista. Doctor, muchas gracias por estar aquí en Panorama. Hemos preparado una gráfica, permítame compartirla con nuestros televidentes para entender un poco de qué estamos hablando. ¿Qué está pasando en el Perú? Les decía que esta coyuntura tan compleja se divide en escenarios. Son 4, si no me equivoco. Vamos con la siguiente lámina. Primero, la situación legal de Pedro Castillo. En segundo lugar, las protestas que se vienen registrando a nivel nacional. En tercer lugar, el gobierno que ha iniciado de Dina Boluarte. Y el cuarto escenario, lo que viene ocurriendo en el Congreso, donde se analiza la posibilidad de adelantar las elecciones. Veamos la compleja situación legal de Pedro Castillo. El Poder Judicial, como ustedes saben, ha dictado ya 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente golpista. Y por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado una visita a nuestro país tras una invitación para verificar cuál es la situación. ¿Algún comentario, doctor, que tenga que hacer al respecto? Bueno, es importante subrayar que la razón por la que Pedro Castillo está hoy purgando una prisión preventiva es básicamente por el golpe de Estado. Creo que eso no se debe perder de vista. Evidentemente la estrategia suya y la de sus abogados es la de victimizarse en un escenario como si todo hubiese sido más bien urdido cuando es al revés. Hoy se está más bien saliendo a la luz, fruto de las investigaciones, de que él tenía un plan y en ese plan está con una serie de cómplices. Lo cierto es que él ha cometido un delito de rebelión y de conspiración para rebelión que además, ojo, ya la Corte Suprema, ponencia del magistrado César San Martín, lo acaba de aclarar. Así que, mientras tanto, él está con una debida prisión preventiva. Claro, quisiera pasar al siguiente cuadro, pero algo interesante que conversábamos con el doctor Luciano López era la situación de Aníbal Torres, que usted me decía se salvó por la edad que tiene. Básicamente por la edad. Porque si no también estaría en una situación igual de delicada quizá que la de Pedro Castillo. Es que es la misma. Lo que sucede, Mávila, y para conocimiento de todos los televidentes, lo que sucede es que el Código Procesal Penal establece que la medida, por ejemplo, no procede la medida de prisión preventiva cuando tú tienes una determinada edad y este señor está al borde de los 80 años, porque todas las demás caracterizaciones, después de haber escuchado al fiscal, de leer la resolución del magistrado César San Martín, indudablemente esto Castillo no lo hizo solo. Claro. Ahora quisiera preguntarle también por el papel que va a desempeñar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mañana llega esta misión. No es vinculante, pero ¿qué efectos puede tener? Se habla mucho de una tendencia ideológica, similar a la de, si podemos calificar de izquierdista, al presidente Castillo, ya en estas circunstancias. ¿Cómo cree usted que va a repercutir eso? Bueno, en realidad yo creo que más que la repercusión es cómo las autoridades peruanas asuman y lleven a cabo las reuniones con la comisión. Creo que no hay que perder de vista y sobre todo poner sobre la mesa algo que es innegable, que es como tapar el sol con un dedo. El señor dictó un golpe de Estado. Claro. O sea, eso es el punto neurálgico, porque la Carta Democrática de la OEA justamente hasta se activa en situaciones de golpe. Entonces, si viene la sería comisión... una contradicción. Sería claro. una total contradicción. Entonces, creo que allí es donde hay que martillar que este señor dio un golpe de Estado. Sí, interesante. Mientras pasamos al siguiente cuadro, es interesante decirle a nuestros televidentes que realmente no hay que olvidar eso. Y se hace bien en repetir las palabras que pronunció textualmente Pedro Castillo este 7 de diciembre. Pero este es el otro escenario complejo. Las protestas a nivel nacional. Hay un descontento probablemente legítimo, ¿no? Necesidades postergadas. También gente que cree que Castillo tiene razón y que cree en este discurso de victimización. Pero ¿qué pasa con la protesta legítima, la infiltración del vandalismo en un escenario en el que cada día mueren más peruanos? Ahí hay que manejarse con cuidado. Me parece extraordinario separarlo, porque esa separación entre protesta legítima y vandalismo, y es más, yo hasta lo hablaría de esta manera, comisión de delitos, es algo que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado antes, ni siquiera con este pleno, Mávila. Anteriormente, el Tribunal Constitucional ha dicho muy claramente,
todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar, pero una cosa es el ejercicio del derecho constitucional de la protesta y otra cosa es la comisión de actos delictivos. Entonces, creo que aquí a todos los peruanos nos constan ambas cosas, porque descontento, pero por supuesto que descontento hay. Y no solamente por el señor Castillo, es una cosa que además, sobre todo el sur, creo que tiene unos legítimos reclamos. Sí, lo decíamos reclamos. en el reportaje Pero anterior. esa es una cosa, y otra muy diferente es atentar contra la propiedad pública, contra la propiedad privada. Por ejemplo, las rieles de tren que he visto en Cusco, lo que ha pasado con Ayacucho, quemando el Ministerio Público y el Poder Judicial. Eso no es ninguna protesta, pues. O sea, esas son dos cosas totalmente diferentes. Son 16 locales, ojo, para ustedes también en sus casas, 16 locales del Ministerio Público que han sido atacados, Sí, con el entonces, riesgo para la vida de quienes se encontraban al interior, ¿no? Documentos que se han quemado, ese es investigaciones que se justo, han perdido. justo eso es lo que iba a mencionar, porque como es natural, lo más valioso es la vida. Pero adicionalmente, al atacar estos órganos del Estado, no olvidemos que allí justamente hay litigantes, son documentos de litigantes, afectan el acceso a la justicia de las personas que están litigando allí. Recomponer expedientes, yo como abogado litigante lo sé, lo que estas pobres personas ahora van a, además del conflicto que han llevado al Poder Judicial. Yo usted diría que hay un vínculo, ¿no? Ya pensando mal, entre las críticas que hizo en su momento Castillo, Aníbal Torres, Betsy Chávez, a la fiscal con estos ataques. Podría ser hoy nada hay que descartarlo. Lo que sí queda claro, y sobre todo, además por el último punto, más de 20 muertos que además hay que lamentarlos, pero creo que aquí también hay una situación en la que, por ejemplo, se ha dado este fin de semana una conferencia de prensa con la presencia de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Sí. Y veo muchísimas críticas e incluso de periodistas diciendo, pero las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Señores, la prohibición de deliberancia de las Fuerzas Armadas significa que no se le pide opinión a las Fuerzas Armadas para tomar una decisión política. Eso significa. Pero informar a la población, ¿cómo vas a criticar eso? Todo lo contrario. Lo que se requiere más bien es información. Yo incluso hasta lo que diría es que se informe a la población cuál es el procedimiento de intervención, porque una cosa es protestar y otra cosa es separar actos delictivos. Como usted dijo, delinquir. Exactamente, es otra cosa, delinquir y además es otra cosa. atentar contra la vida de ciudadanos, ¿no? Y contra la tranquilidad de ciudadanos que no participan en la protesta. Exacto, establecimientos, sus comercios, o sea, por favor, una cosa es protestar y eso es sagrado. Y otra cosa es cometer delitos. Bien, lo quiero llevar al tercer escenario. Encantado. El tercer escenario tiene que ver con el inicio de este nuevo gobierno. La vicepresidenta Dina Boluarte ha asumido el cargo en una situación bastante compleja, ¿no? Están pidiendo su renuncia, por un lado, alguna gente en la calle, incluso desde el Congreso. Ella misma ha sufrido bajas en un gabinete que acaba de conformar, ha anunciado que lo va a reformular. Y también se le atribuye desde el Parlamento ya responsabilidad política por las muertes. ¿Qué herramientas puede tener a disposición Dina Boluarte desde el puesto que ocupa y por dónde se manejaría en el marco siempre de la legalidad para conseguir una salida, teniendo en cuenta que carga con el peso de haber sido además vicepresidenta de Castillo, el presidente golpista? Mira, yo empezaría por lo último que acabas de decir, porque es importante que la población conozca un tema. La señora ha asumido el cargo de presidenta de la República porque lo manda la Constitución. O sea, ella, todos han elegido, los que eligieron a la plancha presidencial de Perú Libre, eligieron a Pedro Castillo y esta vicepresidenta. De tal manera que si no estaba Castillo, ella asume. Lo digo por las críticas también que escucho de que hay traición, usurpadora, le han llamado, ¿no? Por favor. Técnicamente, constitucionalmente, eso fue lo que los electores votaron en las urnas. Los que votaron por Perú Libre votaron por la señora Dina Boluarte para que suceda el señor Castillo. Ese es punto número uno. Entonces, si tomamos esa premisa, una solicitud de su renuncia, a mí la verdad hoy me parece todavía es prematuro. ¿Y por qué lo digo? Lo digo básicamente porque, vamos, las circunstancias en las que se ha dado la sucesión presidencial, de más está decir que han sido de lo más accidentadas.
ella ha tenido muy poco tiempo para recomponer un gabinete. Es más, hasta me parece lógico que a estas alturas el partido lo tenga que cambiar. Lógico, es muy rápido. Y encima tiene el tema anterior que acabamos de comentar, un tema en donde ella, ¿qué le quedaba? Dictar el estado de emergencia, porque frente a que el país se te caiga con una serie de situaciones de violencia mezcladas con protesta, ella tenía que tomar. Pasemos ahora, ¿le parece?, al cuarto Claro. escenario, que es el escenario probablemente más complejo, porque es más difícil llegar a consensos entre las fuerzas políticas. Los extremos están cada uno en lo suyo, un centro muy débil, y en medio de esto hay que analizar eso, pedidos de renuncia de Dina Boluarte, ¿no? Los pedidos en la calle para el cierre del Congreso, el proyecto de adelanto de elecciones. En un principio se habló de 2024, ahora se habla de diciembre de 2023. Los organismos electorales dicen, ojo, no hay que apresurar las cosas y respetar los plazos. El pedido de Asamblea Constituyente y nueva Constitución que se hace desde el Parlamento y desde las bancadas de izquierda. Y luego le preguntaré por esta ley 27600 que podría esconder o más bien guardar una salida, ¿no? Es decir, ser la clave para una salida a esta crisis. ¿Hay esperanza de poder, dentro del marco de la legalidad, poder reenrumbarnos y salvar la democracia en nuestro país con esta Constitución? Bueno, la voluntad política, en realidad, la decisión de adelantar las elecciones no le corresponde a la señora Boluarte. Eso es importante que la población lo sepa. Es una atribución exclusiva del Parlamento. Entonces, todos los ciudadanos tenemos que voltear hacia ellos, porque ellos son los responsables. No le echen la culpa a nadie más, porque ellos son los que tienen ese poder. Punto número uno. Entonces, ahora veamos cuáles son las excusas. La primera excusa que dicen es que los órganos electorales son los que les tienen que dar una solución para hacerlo mucho más corto en el 2023. No, pero ya hablaron, ya. Ya hablaron, pero pese a que han hablado delante de ellos, sin embargo, no les creen y más bien los atacan. Señores, los que saben son los del órgano del sistema electoral. Y hay una ley que dice que no se puede hacer proceso electoral antes de 9 meses. Entonces, eso es así. Entonces, sobre esa base, más bien, otra vez, la decisión es de ellos. Claro, o se apuran o vamos a seguir postergando Exactamente. el proceso. Entonces hay dos pretextos más. El primero, los de las bancadas de izquierda, que dicen asamblea constituyente o nada. Y las otras bancadas que dicen, bueno, pero retorno a la bicameralidad. Esa es la otra posición. Ok, vamos a conciliar las dos. Una propuesta, la ley 27600. Eso, explíquenos rápidamente. ¿Qué cosa lo de es? la Muy ley rápidamente. La ley 27600, sí. 27600 está vigente desde el año 2001. Mávila tiene vigencia durante 21 años. ¿Qué pasó en el año 2001? La ley 27600 quitó la firma de Alberto Fujimori de la Constitución, a lo mejor eso se acuerdan de esa ley, y los siguientes artículos fueron que le dieron poderes a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para que apruebe un proyecto de reforma total, que luego sea planteado ante el Pleno. Ajá. Y que el Pleno, si lo aprobase, entonces se consulte en referéndum. ¿Qué pasó en el año 2001? La comisión estaba presidida por el señor Henry Peace, se aprobó por mayoría, pero nunca se votó en el Pleno. ¿Qué ventaja tiene esa ley? No tiene plazo de vigencia. Nunca le puso un plazo a la Comisión de Constitución para hacer su trabajo, ni tampoco al Pleno, con lo cual está vigente. De acuerdo. Lo que pasa es que todos estos señores que hablan de cambios constitucionales, por lo menos a sus asesores háganlos trabajar, pues. Esa Muy ley bien. 27600 está vigente. Esa es la salida. Con esa salida, entonces ya no hay pretexto de asamblea constituyente, ¿no? Que lo haga el próximo Congreso, entonces. Pero para poderlo hacer y que el Congreso o una asamblea constituyente tenga realmente una representación bien, adecuada, doctor. reforma mínima, pues. Muy Porque bien, sin eso no le hay nada. agradezco, doctor Al Luciano, como contrario, siempre, gracias. la claridad para explicarnos Encantado. estos temas legales, pero sobre los que hay que saber y entender, sobre Claro. todo. Muchas gracias.